Vuelta, gracias por estar con nosotros este fin de semana, este domingo, qué gusto, ya con nuevo horario, con nuevo horario y con una gran invitada a la cual siempre disfrutamos porque pues nos transmite muy buena onda, sabe de lo que habla y además nos viene a platicar de un asunto. Estuvimos la semana pasada, bueno, de hecho prácticamente esta semana fue muy turística por todo lo que se generó en el Tianguis Turístico. Este espacio informativo hace 8 días, junto con Fernanda G. Tamayo, en estos micrófonos. Yo estuve allá en Acapulco haciendo los enlaces. Está aquí con nosotros Beatriz Rivas, ella es directora de Asuntos Corporativos del Great Place to Work. Betty, qué gusto. Jaime, Primero, qué gusto. No, además es divino siempre visitarte y venir con buenas noticias, ¿no? Sí, yo creo además. que México tiene excelentes noticias y además de hablar de un tema tan apasionante, porque yo no creo que haya alguien que no diga, me encanta irme de vacaciones o irme de turismo o ir a conocer, ¿no? Y justamente de eso es que nosotros en Great Place to Work nos hemos estado dando la oportunidad de profundizar aún más, tomando además en consideración las palabras que hace un par de días dijo el presidente Peña Nieto, que hablaba que el sector turístico genera 9 millones de empleos Además, a este país. Emplea a jóvenes. Es uno de los sectores que más mujeres emplea, más oportunidades se abre. Es un lugar donde si se trabaja bien, se genera bienestar alrededor, porque es un efecto en cascada. Si trabajas bien en un lugar en turismo, se va generando bienestar alrededor. Pero hay un asunto que es muy importante, que seguramente tú lo has visto, Betty, y la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Cuando uno viaja y cuando uno tiene la oportunidad de viajar por México y tienes la oportunidad de viajar a otros países, tú te quedas con una imagen y una sensación. Cuando tú eres tratado por un mexicano, te quedas sorprendido de la amabilidad, de la hospitalidad, del trato que te dan. Ese es un poco lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Mira, sin lugar a dudas yo creo, y te hablo como extranjera que tiene ya su corazón y sus pies en esta tierra, el nivel de diferencia de la calidad del servicio que se da en el sector turístico en México es impresionante y dista de muchísimos de los otros países de la región de América Latina. No es de extrañar entonces que sea una de las 10, los principales 10 destinos globales de turismo y el primero en América Latina. Sin lugar a dudas está muy relacionado no solamente con las bondades que tiene este país en las bendiciones para viajar, sino que a eso súmale que tiene gente que está feliz, contenta, se siente en oportunidades de desarrollo dentro de un sector, que eso lo transmite a su vez a el que disfruta de sus locaciones. Y esto va desde una grandísima cadena de hoteles hasta pasar por parques temáticos, que yo creo que muchos disfrutamos cuando vamos a Riviera Maya. Sin lugar a dudas es lo que ha logrado llevar a México a ser el primer destino turístico de América Latina. Cuando hablamos que son 9 millones de personas, bueno, ¿cómo se están comportando esos 9 millones de personas? Primero, lo que hay que considerar es que el 75% de los empleados de este sector está entre los 18 años y los 50 años, es decir, son millennials y generación X, ¿no? Esa población tiene unas características bien importantes, que es que sus tasas de rotación son dentro de la realidad del mercado laboral, son tasas de rotación relativamente bajas, es decir, aproximadamente una tasa de rotación del 19%, y personas que se mantienen con un periodo de antigüedad entre el año y los 5 años. Es un sector además muy complejo para poder retener a los colaboradores, porque siempre hay esto que llamamos la guerra de los talentos. Como cada organización o cada pilar de lo que llamamos el hospitality se esfuerza por formar cada vez mejor a su talento para que la experiencia de quien disfruta de sus amigabilidades sea mejor, pues bueno, es talento que las competencias comienzan a desear y comienza este movimiento de rotación. Algo muy importante que hemos encontrado en el sector turístico, Jaime, es que es uno de los sectores que más actividades o más esfuerzos está destinando al concepto de responsabilidad social. Cada vez vemos tasas y prácticas que comienzan a reportar año con año que están muy enfocadas a cómo vamos a preservar el medio ambiente, y va en dos líneas. Uno, para que el lugar que venga a conocer el turista, bien sea extranjero o nacional, sea un lugar además limpio, protegido, que muestre además esa sensibilidad que tiene el hotel, el parque, el restaurante o hasta las líneas aéreas que forman parte de este conjunto, pero también para asegurar la sostenibilidad de su negocio, porque en la medida que tengamos un ambiente más cuidado, más protegido y más sostenible, pues bueno, eso va directamente ligado a la sustentabilidad del propio negocio. Oye, Betty, entonces tú ves que un buen ambiente laboral en el sector turismo genera
hospitalidad, genera bienestar para el visitante. Así lo creemos y así lo está demostrando las tasas. Cada vez vemos que sigue creciendo en México los niveles de, los porcentajes de turismo y sobre todo, estamos hablando que ya está el turismo extranjero ha crecido aproximadamente en los últimos 5 años un 50% y el nacional alrededor de una tasa del 15%. Y sí vemos que cada vez son más organizaciones que están procurando transformar sus culturas para que el talento que tienen adentro no solamente se mantenga con ellos, es decir, las tasas de retención sean más altas, se disminuyan costos de reclutamiento y selección y eso en consecuencia, gente más comprometida y más conectada con estas organizaciones preste un servicio cada vez mejor. El sentido de pertenencia para un empleado deriva en un mejor servicio y en mejores resultados para este empleado y para la empresa? No, sin lugar a dudas. Fíjate, cuando nosotros estuvimos revisando las tasas o los porcentajes de lo que es la dimensión del orgullo, el orgullo está relacionado directamente con ese sentimiento de trascendencia que tiene el negocio o lo que yo hago como colaborador en un bienestar social o en un bienestar ambiental. A nivel de Latinoamérica, la tasa es del 80%, es decir, 8 de cada 10 colaboradores se siente orgulloso de trabajar en la organización en la que trabaja y de la trascendencia que tiene la función social de su organización. México está 3 puntos porcentuales por encima de la media de América Latina. Entonces estamos hablando de que en México la conexión emocional que hay con lo que hace la persona dentro de su trabajo, la conexión emocional que hace de su organización, sin lugar a dudas tiene una implicación directa con los resultados del negocio y cuando nos vemos en el sector turístico, vemos que eso entonces además es congruente con el crecimiento que se está viendo de este movimiento dentro de América Latina. Es decir, México se está transformando, es la principal potencia turística de América Latina y puede llegar a estar quizás en las primeras 5 posiciones globales con mayor esfuerzo y mayor concentración de recursos en esta materia. Estamos platicando con Beatriz Rivas, ella es directora de Asuntos Corporativos de Great Place to Work. Oye, Betty, entonces hablabas de cuando tú empiezas a tener empleados, bueno, los empleados empiezan a ser brillantes y empiezan a ser productivos, pues otras empresas te los pueden llevar o se pueden ir a otras empresas, pues atraídos por sueldo, por otras condiciones laborales. Retener al empleado es en beneficio de la empresa y las empresas lo están entendiendo así. Mira, ¿Y cómo lo entienden? ¿Cómo le hacen para retenerlo? No es algo sencillo, porque yo creo que a la final de cuentas la decisión de moverte a una organización puede tener diferentes variables. Y luego con los millennials. Ahí vamos. Que es un tema porque que además, es todo un reto, ¿no? Sí, en conversaciones informales también hemos tocado, ¿no? Pero el tema de la retención del talento está muy conectado con 3 factores y además es algo que muchos nos hemos cuestionado como personas y quizás como organización, de realmente qué hace que la persona tome la decisión de irse o por qué logra la competencia robarnos el talento. No hay fórmula mágica, no hay receta, pero lo primero es, nada más el 15% de la decisión de quedarse o irse está relacionada con un tema de compensaciones. Aunque uno muchas veces dice, bueno, pero es que me ofrecen más. A la hora de tomar la decisión de irte, solamente el 15% pesa. Bajo. Yo pensé que era es mucho más bajo de lo que uno considera. En segundo lugar, está un tema de las relaciones que tengo con mis compañeros o en mi entorno. O sea, cómo me siento en esa relación o esa interacción dentro de mi organización y con mis compañeros. Y el 50% está directamente relacionado con el liderazgo. Hemos escuchado, yo no sé si te ha pasado, Jaime, que además que me encanta esa frase de los mexicanos, ¿no? ¿Qué crees? ¿No? ¿Qué crees? Como si descubriéramos el hilo negro, ¿no? Sí, que me cambio de trabajo. Entonces empieza ahí la conversación, pero ¿qué pasó? Bueno, resulta ser que me gusta la empresa, pero es que vieras que no soporto a mi jefe o tengo problemas con mi jefe. El 50% de la decisión está relacionada con los jefes. ¿Qué hemos descubierto en el sector turístico? Aunque no lo creas, aunque tiene una masa de gente muy amplia, estamos hablando de 9 millones de personas que se emplean en este sector, las organizaciones que están trabajando en conjunto con Great Place to Work están realizando inversiones importantes con sus líderes. ¿Por qué? Porque si yo puedo enfocarme en un grupo pequeño, que son los líderes, que representan el 50% de la decisión de la gente de irse o quedarse, para mí es mucho más económico invertirle ahí que salir a la calle a competir para robarme el talento. Entonces, sin lugar a dudas, si nosotros seguimos enfocando mayores esfuerzos en tener mejores supervisores, coordinadores, gerentes y directores con habilidades que permitan generar ambientes de confianza con los colaboradores, vamos a ser capaces de retener cada vez más a la gente, enamorar a la gente, conectarme emocionalmente independientemente de la generación, pero sobre todo buscar
ese enganche, esa confianza en que lo que tú estás haciendo trasciende a ti y lo que estás haciendo te va a permitir desarrollar una carrera a largo plazo y una carrera sustentable con el medio ambiente, comprometida con tu comunidad, comprometida con tu familia y comprometida contigo. Betty, por último, ¿cómo llegan a este resultado? Ustedes hacen este estudio de hospitalidad y lo que representa la fortaleza para el sector turismo en México. Mira, además esto se lo vamos a dar a Jaime casi como una novedad. Nosotros actualmente, varias organizaciones o muchísimas organizaciones del sector turístico están tomando la decisión de aplicar la encuesta para evaluar un poco cómo está la calidad de su cultura. Y este año en México, Dios mediante, entre septiembre y octubre, queremos impulsar la primera cumbre de hospitalidad en América Latina. Mira. Y donde vamos a invitar a expertos en el mundo, expertos en América Latina, expertos en México, para que podamos discutir y definir un poco hacia dónde debe ir el rumbo de las acciones del área de gestión humana, del área de gente, para efectivamente no solamente fortalecer los negocios del sector turístico, generar un mayor nivel de calidad de servicio al turista, pero también asegurar que los talentos se queden dentro de las organizaciones. Pues, así que ya te esperamos. Muchas gracias, y ahí estaremos. Y aquí estará también los micrófonos dispuestos para que nos comentes de qué se trata. Beatriz Rivas, directora de Asuntos Corporativos de Great Place to Work. Qué gusto poder platicar contigo. Como siempre, divino, y te invito, además, a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que entren a nuestra página web, porque ya en menos de un mes vamos a conocer el listado de las 100 mejores organizaciones para trabajar en México. Y vienes a platicar de ellas. Te vengo a contar después de ellas. Perfecto. Sí. Gracias, Betty, que estés muy bien. Gracias a ti, domingo, ¿eh? Gracias. Es Beatriz Rivas, directora de Asuntos Corporativos de Great Place to Work. Pausa. Volvemos.